Gonzalo Rodríguez, moi boa noite. Boa noite. Profesor de Economía Aplicada da USC, hoxe tiñamos a vocación de falar dun destes asuntos trascendentais para o futuro de moitos cidadáns europeos, tamén norteamericanos, pero que moitas veces non consiguen colarse na actualidade e en programas de debate político como este nos pretendemos cubrir ese oco porque que trascendencia ten este Tratado de Libre Comercio que se está negociando dun xeito curioso, moi oscuro, sin saber os detalles do que se pretende finalmente. Vai cambiar algo definitivo no caso de que se aprobe? O cambio va a ser sustancial. E o feito de que se negocie con oscuridade non é porque exista ningún término que o común da xente non poda entender. É precisamente porque o pode entender moi ben e resultan términos inaceptables para a maioría da cidadanía. E esta é a negativa a ofrecer unha información clara. Despois de analizar os feitos, o que sabemos sobre o TTIP, a miña opinión é que o que supón este tipo de tratado, en definitiva, a rendición dos Estados europeos, da cidadanía e da democracia europea ante as empresas multinacionais. Quere decir que o parapeto que pode supoñer o Estado para regular en función do interés xeral desaparece supeditado ao dereito mercantil. Ni máis ni menos. Isto é o que supón, falando rápido, pero que podemos ter ocasión de debatir. Vamos a entrar en moitos detalles porque queríamos entrar con certa profundidade efectivamente neste asunto. A nosa compañeira Mira Méndez falou hoxe, como adiantou Marina Cabegato, con 4 eurodiputados galegos, con posicións distintas como acaba de quedar de manifesto, pero por se acaso moitos de vostedes non saben exactamente de que estamos falando, imos facer unha primeira aproximación grazas a Uxía Rodríguez. Adiante. Fernanda, hablamos del TTIP. Probablemente a muchos de nuestros espectadores estas siglas no les digan mucho, tampoco este nombre, Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero el caso es que hablamos de un acuerdo, de un tratado que se negocia en secreto entre Estados Unidos y la Unión Europea que podría cambiar la vida de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Por lo de pronto, la alerta ya se ha extendido y este mismo sábado hay convocada una jornada de protesta internacional. Un acuerdo que nos afectará a todos y a todas en cada aspecto de nuestras vidas. It's shaping the way we work and the way we live our daily lives. ¿Pero por qué lo mantienen en secreto? ¿Qué hay realmente detrás del TTIP? Ayer mismo varios eurodiputados de distintas nacionalidades y partidos lanzaban otro vídeo alertando sobre los peligros de este tratado. El TTIP es mucho más que un tratado comercial, tiene un profundo calado político, otorgando a las multinacionales un gran poder de decisión sobre nuestras políticas internas. A környezet közös megvédendő értékünk, nem pedig elfogyasztandó kereskedelmi termék. Ich möchte ganz deutlich sagen, TTIP geht darum, wie wir produzieren, wie wir konsumieren, wie wir leben im Interesse der Menschen. El secretismo con el que se están llevando a cabo las negociaciones que lidera este lado del charco, la Comisión Europea no hace más que aumentar la desconfianza, hasta tal punto que los críticos le llaman ya tratado vampiro. Solo un primer ejemplo de ese oscurantismo, las condiciones en las que los eurodiputados pueden acceder a una parte de los documentos sobre el TTIP. Primero tienen que pedir cita, indicar qué parte quieren consultar y firmar una declaración solemne. Después disponen de 2 horas en las que en todo momento están vigilados por un funcionario de la Unión Europea. Deben dejar fuera de la sala todos sus aparatos electrónicos y también los relojes e incluso los bolígrafos. No pueden contar ni una sola palabra de lo que lean. El caso es que este acuerdo es mucho más que un tratado de libre comercio para eliminar barreras arancelarias. Lo que se busca es eliminar las barreras reguladoras, armonizar las leyes que ponen impedimentos al comercio libre entre dos bloques muy distintos en algunas normas claves de protección social, laboral o medioambiental. Pero vamos a poner primero algunas cifras sobre la mesa porque con el TTIP se creará la mayor zona de libre comercio del mundo, un área comercial con 800 millones de consumidores. Estados Unidos y Europa representan el 46% del PIB mundial, juntos copan el 27% de las exportaciones y el 57% de las inversiones. Los datos de los beneficios que puede traer este tratado cambian mucho según no el cristal con que se mire, sino la fuente de la que vengan. Los estudios más optimistas, incluidos los de la Comisión, hablan de un crecimiento del 0,5% del PIB europeo, de 545 euros anuales más en la renta de las familias, de la creación de 2 millones de puestos de trabajo, 143.000 solo en España, de que las exportaciones aumentarán en un 28%. Otros estudios, en cambio, incluidos
Unido 1 de la Organización Mundial del Trabajo hablan de una caída del PIB que puede llegar en algunos lugares al 2%, de una fuerte pérdida del poder adquisitivo de las familias, hasta 5.000 euros menos por trabajador en Francia. Calculan que se perderán alrededor de 600.000 empleos en toda la Unión Europea, 90.000 solo en los países del sur, sin hablar de la pérdida de derechos. La eliminación de los aranceles entre Estados Unidos y Europa se pone como uno de los principales puntos, pero en realidad esos aranceles ya son de por sí muy bajos, están en el entorno del 3%, así que volvemos a esa armonización regulatoria. Y es que las normas europeas son mucho más restrictivas. Por ejemplo, hablando de transgénicos, aquí hay una elevada regulación, pero en Estados Unidos su uso está extendido. Europa prohíbe 1.400 productos químicos, el país norteamericano 12. El uso de hormonas para tratar la carne que se permite allí, pero aquí se prohibió ya en el año 1981. Más ejemplos. La ractopamina se administra al 80% de los cerdos estadounidenses para promover el aumento de la masa muscular. En Europa se dejó de emplear hace casi una década. Nuestras normas son más restrictivas en muchos otros ámbitos, como la privacidad de los datos o las explotaciones de hidrocarburos con fracking. En otros, la distancia es en otro sentido, en el sentido inverso, más derechos laborales y más servicios públicos. Y todavía no hemos hablado de otro de los aspectos más criticados, que tiene que ver con las todopoderosas multinacionales. Los críticos aseguran que con el TTIP ellas moverán todos los hilos, incluso los de las leyes de los parlamentos nacionales. El 92% de las reuniones de este tratado se han celebrado con representantes de las grandes multinacionales. Los lobbies estadounidenses ya han pedido, por ejemplo, retirar las obligaciones de etiquetado o de denominación de origen. En el ojo del huracán también está la creación de un tribunal propio para las empresas que juzgue las demandas de estas a los estados que legislen en contra de sus propios intereses. Está claro, Fernanda, que tenemos mucho que debatir esta noche en torno a este nuevo tratado. Pois graciña, Suxía. Bueno, Gonzalo, o primeiro que chama a atención, entre moitas outras cousas, ten que ver co feito de que é a Comisión Europea que está liderando toda esta negociación, con moitos problemas para que os representantes dos europeos, os eurodiputados, podan acceder a esa información. É normal que se este tramitando deste xeito? É habitual neste tipo de documentos tan complexos que sexa a Comisión e que o acceso dos eurodiputados sexa tan complicado? E tampouco normal que vulnera incluso as normas da propia Comisión Europea e da propia Unión Europea que obligan a transparencia e que obligou a unha intervención da defensora do cidadán na Unión Europea reclamando revertir esta situación e ofrecer máis información e que foi parte do que obligou a Comisión Europea a ceder parte da información. De todas formas, ten un componente que en determinados aspectos é hasta un pouco cómico, porque cuando houve todos estes procesos de espionaxe entre Europa e Estados Unidos, nos que espiaban a Angela Merkel e os europeos espiaban a Obama, tal, o se todo espionaxe eran os términos deste acordo. Entón, ao final, resulta que aquí parece que todo o mundo sabe os términos de acordo, menos os cidadáns da Unión Europea, os parlamentarios europeos, que son os que teñen estas restriccións terribles para acceder. Por que o Parlamento acepta isto? Porque ten unhas competencias moi limitadas e supoño que os parlamentarios, non o sei, supoño que os parlamentarios tratan de facer o millor das súas posibilidades para sacar a información que teñen, pero son as condicións indignas que se teña que exercer o exercicio de parlamentario con un guardia de seguridade observando si te levas información con estas restriccións e, por tanto, que se presume unha vontade moi férrea de limitar o debate. De feito, houve unha consulta sobre un dos mecanismos máis polémicos, que é un mecanismo de resolución de disputas entre Estado e inversores, no que a maior parte da cidadanía europea votou en contra, e fai pouco Cecilia Malmström dixo, bueno, é verdad, a cidadanía votou en contra, nós igualmente vamos a seguir para adiante. O que nos pete, efectivamente. Non intentou disimular o argumento, dixo, bueno, a cidadanía está en contra, me parece moi ben, nos seguimos por donde nos parece. Gonzalo, quen promove este tratado e por qué? Este tratado é exactamente o mismo, basicamente o mismo que se negociaba nos anos 90 e que promoveu o auxe do movimento antiglobalización. E é un tipo de tratado que favorece fundamentalmente e está moi animado por parte dos lobbies das empresas multinacionais. Por exemplo, no que atinxe
a desregulación dos servicios financieros, es decir, de banca, que, como vimos durante a crise, están suficientemente desregulados. O lobby do sector financiero da Citi, que se chama The Citi UK, afirmaba que os términos recollidos no tratado son tan próximos aos que eles plantexaron que parece un panfleto da súa organización. Estos son términos literales, por tanto, hasta agora os lobbies das empresas multinacionais foron os que impulsaron este tipo de acordos e en aqueles que teñen unha perspectiva da económica máis neoliberal, este tipo de plantexamentos calan máis facilmente e aceptan. Vaise a aprobar? Crees que se vai a aprobar ou que non? Ou que creo que non. Non se vai a aprobar? Eu creo que finalmente o rexeitamento que provocou, como foi nos anos 90, en esta ocasión va a provocar que tamén se paralice. En este momento se levan recollidas 1.700.000 firmas en Europa en contra deste tratado. Non son todos os cidadáns europeus, pero é significativo. O Parlamento francés manifestou a súa discrepancia co mecanismo de resolución de disputas entre Estado e inversores, e os alemanes, que foron demandados a través deste tipo de mecanismo en varias ocasións, que empezan a estar moi preocupadas polas consecuencias que ten e como subirte a democracia. Sí, remata. No, decía, por poñer un exemplo de como se subvirte a democracia, unha decisión histórica como é a decisión alemana de deixar de depender da enerxía nuclear e que incluso en términos de innovación é histórico porque nos marca o camiño ao resto, nos marca o camiño da innovación en términos de enerxías renovables, é demandada por a empresa sueca Vattenfall que lle reclama 1.000 e pico millóns de euros porque eles venden tecnoloxías nucleares. E o mecanismo en que se basa estas demandas é todo lucro cesante das empresas multinacionais pode ser demandado. Si eu deixo de comprar esta tecnoloxía, me poden demandar. Por tanto, os gobernos empezan a perder a capacidade de legislar en función do interés xeral. E isto é como se subirte a democracia. Este exemplo de Alemania é clarísimo. Non sei se hai máis, ou que exemplos máis poderían ilustrar do que estamos a falar. O de Alemania queda claro, os representantes do pobo alemán toman unha decisión que ten que ver ca súa política enerxética, hai unha empresa que considera que esa decisión contravén os seus intereses, plantexa unha demanda e consigue unha cantidad de diñeiro importante como consecuencia desa decisión política. Máis exemplos? Dous dos máis significativos en dous ordes distintos son, por exemplo, a famosa demanda de Philip Morris, a multinacional tabaquira, contra o goberno de Uruguai, no que lle reclama 2.000 millóns de euros, que é unha cantidad inabordable para o goberno de Uruguai, por aprobar a normativa en contra do tabaco que impide fumar en espacios pechados. O que é común en todos os países occidentais é demandado por Philip Morris en Uruguai. Ou a mesma empresa en Australia demanda ao goberno australiano pola normativa que impide etiquetar de modo homogéneo os paquetes de tabaco. É dicir, normativas que procuran a defensa da saúde da cidadanía e a reducción de gastos como consecuencia das enfermedades ou deste tipo de males sanitarios son demandadas porque supoñen un lucro cesante. Ou en outro orden de cousas, é moi interesante que a multinacional francesa Veolia demanda ao goberno de Exipto como consecuencia da subida do salario mínimo interprofesional de Exipto. Non do salario mínimo interprofesional de Noruega. Non é un salario mínimo interprofesional extraordinariamente alto que vai a arruinar a economía mundial, pero supón un lucro cesante e, como tanto, por tanto, demandan. Unha das cousas que teñen estes mecanismos é que estas demandas son extraordinariamente caras. Entonces, o goberno de Estados Unidos... Simplemente o conflito xa, resolver o conflito xa é un problema para... É un problema para determinados países, por tanto, non hai un acceso igual á xusticia, por tanto, non hai xusticia. Falamos de dous sistemas, Estados Unidos e Europa, diferentes, se apuntaba en esa presentación, certo proteccionismo superior no caso de Europa e no caso de Estados Unidos, no caso hipotético que ti aventuras que non se vai a producir, no caso hipotético de que se aprobara o tratado, quen vai sair gañando e perdendo neste xogo? Claramente va a salir perdendo a cidadanía de ambos os dous territorios e van a sair gañando as empresas multinacionais. No caso, por exemplo, dos produtos agroalimentarios, claramente perde a cidadanía europea que ten uns estándares máis elevados. Por exemplo, é moi interesante o caso dos transxénicos e como a palabra libre aquí solo se aplica a unha das partes. É libre para as empresas multinacionais, pero non é libre a cidadanía. Que quero dicir? Que en Estados Unidos
os produtos transxénicos se consideran equivalentes aos produtos naturais e, por tanto, non teñen que estar etiquetados. Se eu, como cidadán europeo, non quero consumir transxénicos porque me preocupa a súa seguridade, se esta normativa se aproba, eu non vou a estar informado, non vou a ter ninguna etiqueta que me diga que este é un produto transxénico, por tanto, eu non podo tomar unha decisión e eu deixo de ser libre. A empresa multinacional sigue sendo libre de venderme o que queira e o que reclamo é o dereito a decidir sobre isto. Do mismo modo, existindo estándares máis baixos, se permiten técnicas como radiar os tomates. Radiar os tomates me refiro a radialos como cuando te vas a facer unha radiografía ao médico. Para que teña mellor aspecto, non? Embarazadas absténganse ou consulten a su médico antes de hacerse unha radiografía. Ben, os tomates se radian porque así duran moito máis tempo e, por tanto, hai menos perdas, etc., etc. Pero poden supoñer un perxuicio para a saúde. Se iso vai a ser así, eu quero saber se estou comendo tomates radiados ou outro tipo de tomates. Por tanto, no ámbito agroalimentario, os cidadáns europeos perdemos, pero no ámbito financiero, donde en este momento os estándares regulatorios, por pura prudencia, son máis altos en Estados Unidos, Europa está pedindo que se rebaixen. Por exemplo, Ana Patricia Botín, aos 2 días de tomar posesión no Banco de Santander, alertou contra os devaneos regulatorios que poderan existir en Europa. É dicir, non nos regulen nada. E, de feito, as condicións do TTIP sobre o sector financiero son leoninas. Por exemplo, impediría prohibir a aparición de calquera novo produto financiero. Sexa como sexa, non se pode prohibir ningún novo produto. A banca pode facer o que lle pete, basicamente. Pode vender o que queira e non se podería prohibir de acordo aos términos do TTIP. Por tanto, existirían riscos sistémicos eventuais derivados de esa ausencia de regulación e de control sobre estas operacións que están suficientemente fora de control. Que están facendo os lobbies, os famosos lobbies, que tamén pesan moito no entorno do Parlamento Europeo? Hai 1000 exemplos e 1000 documentais que contan como os lobbies se van movendo para tratar de condicionar os votos dos parlamentarios. Neste caso concreto, que tipo de movimentos están facendo para que ese tratado se aprobe? Básicamente unha campaña de movilización entre funcionarios e altos directivos da Unión Europea. De feito, como contabades na introducción, o 92% das reunións que se celebraron foron con lobbies e, en cambio, moi poucas cas organizacións da sociedade civil. E esta é unha das cousas que podemos esperar do tratado, que pese moito a vontade das empresas multinacionais e moi pouco a da cidadanía. Poño un exemplo para ilustrar como isto va a funcionar. Si, por exemplo, un goberno decidira introducir o uso de xenéricos, porque eso garantiza a mellora da saúde da poboación e reduce os costes da sanidade, as empresas que fabrican medicamentos con patente poderían demandar porque existe un lucro cesante e poderían demandar a través deste mecanismo de solución de controversias ao Estado español ou a calquer outro. Pero eu, como cidadán que teño un lucro cesante porque vou a ter que pagar os medicamentos máis caros, eu non podo demandar a ninguén. En todo caso, ni siquiera me van a dar igual votar a este partido ou outro nas seguintes eleccións porque estes acordos están amparados por regulamentos, por normas internacionais que están incluso por riba da Constitución dos países. Por tanto, ni votando, ni non votando, eu vou a ter gran capacidade de revertir esta situación. Por tanto, a miña liberdade se reduce drásticamente. A verdade que os detalles son absolutamente increíbles. Estáse falando tamén, despois entraremos en algún detalle máis, de como pode afectar o noso caso concreto a Galicia. Pode haber tamén unha merma da diversidade, digamos, falábase antes das denominacións de orixen, desa vocación que temos un pouco nestes momentos de compatibilizar o global co local. Pode ser a morte tamén para ese tipo de proteccionismo que temos establecido para os produtos de proximidade, bueno, pois esta cultura nova que se está instaurando de recuperar un pouco o próximo. Sí, de feito, é un dos grandes obxectivos das empresas norteamericanas. En Estados Unidos non existen denominacións de orixen e se traballa con marcas comerciais. Por tanto, isto supón unha defensa, sobre todo, dos produtos europeos. Eles, en cambio, piden, por citar un exemplo que non nos afecta, pero afecta a outros, eles dicen que mozzarella é un término xenérico. Está protegido por denominacións de orixen. Se mozzarella é un término xenérico, eles poderían introducir mozzarella no mercado. Poden argumentar que Albariño é un término xenérico ou que Burdeos é un término xenérico e, por tanto, se pode facer Ribeiro en California. Pero unha cultura completamente distinta a que nos practicamos aquí en Europa. Quero dicir que isto témolo todos asumido, que as denominacións de orixen son sagradas, por decirlo de algún xeito, non? Aparte, o mecanismo que utilizan aí, mecanismos que son moi sinxelos, pero moi poderosos dentro do tratado,
tratado. O mecanismo que utilizan é o que chaman licit or lose it, lo listas ou lo pierdes. Por tanto, todo o que non este especificamente incluído no tratado deixa de estar protegido e se perde. Isto obliga, si se acepta ese mecanismo, a ser moi cuidadoso na redacción, porque todo o que non este protegido, e é moi difícil incluir todo, se perdería, incluídas as denominacións de origen, que pasarían a desaparecer e só se podería competir con marcas comerciais. Que quere decir? As grandes marcas, as grandes bodegas, non terían demasiados problemas para competir. Estas bodegas pequenas que compiten amparadas por a confianza que dá unha denominación de origen, tería moi difícil sobrevivir en este mercado. E xa podemos entrar incluso en analizar a uniformidade do gusto, o sea, do que se oferta ao consumidor, unha especie de para todos igual, que tamén é un problema provocado pola globalización que de algún xeito se trata de esquivar nos últimos tempos. Bueno, imos facer unha conexión con Marina, algo apuntabas a Gonzalo, de exemplos concretos que poñen de manifesto como se poden resolver ou que tipo de conflictos se poden establecer entre os estados e as multinacionais en casos tan chamativos como o do salario mínimo que plantexabas, pero tamén o de Alemania. Creo que son algúns dos exemplos que tamén ten Marina, e enseguida escoitamos tamén o resto dos membros da mesa. Marina, adiante. Sí, Fernanda, uno de los principales problemas de las TTIP son los llamados ISDS, Solución de Controversias Inversor-Estado. Se tratan de paneles privados de arbitraje que permiten a las multinacionales reclamar compensaciones millonarias a los estados cuando ellas consideran que los cambios en la legislación dañan sus expectativas de beneficios. Sus sentencias son vinculantes y no prevén ningún tipo de mecanismo de apelación. Actualmente hay en curso varias demandas de inversor contra Estado y una de las más conocidas, la comentabais antes, la lleva a cabo la tabaquera Philip Morris. Está demandando los gobiernos de Uruguay y de Australia por el empaquetado genérico de los cigarrillos y también las advertencias sobre los efectos nocivos de su consumo. Para demandar a Australia apelan a un acuerdo con Hong Kong y para hacerlo en Uruguay utilizan su sede en Suiza. Las TTIP tienen también muchos críticos en Alemania, porque después de Fukushima el gobierno decidió cerrar algunas centrales nucleares, pero se encontró por el camino con una demanda de la sueca Vattenfall. Reclama una indemnización de 3.700 millones de euros por el desmantelamiento de su central y recurre para ello a un tratado sobre la Carta de la Energía. Ya Canadá tiene por lo menos dos importantes demandas en curso. Una de ellas tiene que ver con la explotación de petróleo. Debido a posibles daños ambientales, la provincia de Quebec paralizó algunas perforaciones y la empresa Lone Pine pide ahora una indemnización de 250 millones. La demanda se hace a partir de su sede fantasma, la sede fantasma de la empresa ubicada en Estados Unidos, y reivindica los acuerdos entre estos dos países. También Lilly, otra farmacéutica y otra estadounidense, inició las acciones legales también en Canadá por la nulidad de dos de sus patentes. Ellos piden 500 millones de dólares después de que el gobierno de Canadá hubiese considerado que los medicamentos no habían pasado las pruebas necesarias para salir al mercado. Gran parte de las demandas tienen que ver con cuestiones medioambientales. Por ejemplo, en El Salvador, una empresa minera dejó de poder explotar oro y por ello pide 300 millones de euros, que son más o menos el 1% del PIB del país. Ya en Perú, una minera pide 800 millones de euros porque se le revocó el permiso de explotación después de que la compañía no cumpliera las medidas de protección ambiental. Se apoyan en un tratado bilateral con Estados Unidos también para exigir que se le pague esta multa. Estos son algunos ejemplos, pero se calcula que si el Tratado de Libre Comercio entra en vigor ahora mismo, unas 75.000 empresas podrían accionar inmediatamente demandas contra tanto Estados europeos como norteamericanos. Hay que decir, sin embargo, que no siempre ganan los inversores. Hasta la fecha, el Estado ha ganado en el 43% de los casos, los inversores se han salido con la suya en el 31% de las veces y el resto, Fernanda, se llegó a un acuerdo extrajudicial entre las dos. Bueno, pues Marina, un ilustrativo repaso do que estamos a falar. Empezo a escoitar o resto dos membros da mesa, empezando por ti, Xosé Luis Barreiro. Para min é moi complicado intervir neste debate porque estamos falando de moitas cousas que hai que matizar sustancialmente, non? E, por tanto, ao non poder dispoñer de moito tempo, resulta difícil de ir a unha intervención documentada como a que se acaba de facer, contra a que eu basicamente non estou de acordo. Vou poñer un exemplo inicial.
moi elemental. É evidente que a denominación Ribeiro e a denominación Albariño non é o mismo. Ribeiro é unha denominación de origen, é dicir, fai referencia a un territorio... Sí, de feito, a denominación de origen non é Albariño, é Rías Baixas. Efectivamente. Non é Albariño. Eso es así de fácil, é dicir, las denominaciones protegidas son las de origen y no son las de marca general, que evidentemente las puede utilizar cualquiera. España, Galicia tiene un ejemplo maravilloso de esto, que es el de los pimientos de Padrón, que para hacer denominación de origen hubo que llamarles pimientos de Arbón, porque la planta del pimiento de Padrón se llama científicamente pimiento de Padrón y por tanto no es protegible como denominación de origen, porque cualquiera puede sembrar pimientos de Padrón porque así se llama la planta. Bueno, pero en cualquier caso, efectivamente, el ejemplo de Albariño no estaba bien puesto, pero todos conocemos, por ejemplo, el ejemplo de champán. Champán no lo pueden utilizar más que los franceses de la región de Champán y los catalanes le llaman cava, efectivamente. Exactamente. Entonces, eso es así desde hace muchísimo tiempo y es tal. Se puede, evidentemente, prescindir de una de las dos fórmulas, fundamentalmente de la de denominación de origen, pero no es lo normal. Lo que pasa es que no se puede hacer denominación de origen con las marcas, no se puede, por eso nosotros hemos tenido que hacer el Rías Baixas, porque el albariño no se podía proteger, porque es una variedad de uva. Entonces, estas cosas hay que decirlas muy bien. Segundo, no es que se queden los acuerdos sin normativa internacional, y no es que cada uno haga lo que le dé la gana, solo es que la normativa pasa a ser el acuerdo. En los acuerdos internacionales, el acuerdo es la normativa. Y, por tanto, para modificar la normativa, no la puede modificar un Estado unilateralmente ni una parte unilateralmente, pero se puede modificar el tratado. Y, por tanto, los conflictos no se hacen ni con la norma americana ni con la norma europea, sino que se hacen en función del acuerdo. Eso, el mundo está lleno de acuerdos de ese tipo en el que se imponen sobre la legislación de los países. ¿Por qué razón? Hombre, porque cuando se firma el acuerdo se hace la renuncia expresa en búsqueda precisamente de que dos países, dos zonas, dos estados utilicen una misma ley para una misma cosa. Es un poco adanista el planteamiento que tú estás haciendo. No, claro. Es así desde como hace... vamos a hacer un acuerdo porque somos todos muy buenos. No vamos a hacer un acuerdo porque hace muy bueno. Puedes no hacer el acuerdo y entonces compites. Claro, pero esa es la cuestión. Entonces, ¿quién fuerza que ese acuerdo exista y quién se beneficia del acuerdo? Esa es la cuestión. Generalmente hasta ahora se han beneficiado siempre los firmantes del acuerdo. Precisamente por eso lo firman. Los acuerdos no los firman unos señores muy malos que tienen cuernos y rabo. Es decir, si nosotros podemos vender coches fuera y nosotros podemos exportar alimentos, etcétera, es porque hay acuerdos internacionales que especifican determinados elementos que permiten trasladar. Y además bien que protestamos nosotros cuando alguien nos dice que el jamón no puede salir o los pepinos no pueden salir. E inmediatamente nosotros vamos a los acuerdos internacionales y decimos, usted unilateralmente no me puede tener un mercado establecido de frutas en el que yo estoy produciendo 25 millones de toneladas de una cosa y de repente usted me la corta por un proceso unilateral. De ninguna manera, claro. Si no, no sería posible la economía internacionalizada. Tan creo yo que es posible la economía internacionalizada que estoy seguro de que este acuerdo se hará, no sé si ahora o más adelante, pero es imposible que América y Estados Unidos, la Unión Europea y Estados Unidos continúen haciendo una ficción de separación de dos economías que en la práctica cada vez lo están menos y no lo pueden seguir. ¿Tú crees que son homologables las dos economías? No son homologables, pero hay que homologarlas y precisamente para eso se hacen los acuerdos, puesto que las legislaciones por separado no las pueden homologar, se hacen los acuerdos para que las homologuen. De tal manera que algún día se llegará, a ver, yo tengo un pronóstico, no sé si lo habré tirado demasiado pronto, pero yo hace unos, está escrito, que dije que en el año 2024 se unificaría la moneda de Estados Unidos y la de Europa. Tengo la sospecha de que va a ser el dólar el que va a triunfar. No. Sería una tercera moneda. Es evidente que... el doleuro, por ejemplo. Sí. Es evidente que eso sucederá, porque no tiene ningún sentido, ni es posible un mundo internacionalizado sin eso. Y luego, como estamos hablando de cosas que yo tengo que decir en muy breve espacio, pero hay una cosa que me apetece muchísimo, necesito decir. Vamos a ver, en Europa no se puede legislar nada desde el punto de vista secretista. Es decir, se puede hacer un proyecto, ¿por qué? Porque los proyectos, primero, todos los proyectos se hacen en secreto. El gobierno cuando prepara un acuerdo, nosotros decimos, están preparando un acuerdo y nadie sabe qué acuerdo está preparando. Entre otras cosas porque
los filtrados sobre determinados acuerdos de tipo económico empiezan a producir efectos económicos mucho antes de que entren en vigor y, por tanto, se establecen determinadas posiciones que no pueden ser combatidas por lo que el acuerdo no está adoptado. Y, por tanto, es como cuando se devalúa o se revalúa la moneda, es obvio que no se diga antes de que se va a hacer, porque si no se producen movimientos anteriores a los mismos. Pero, para aprobar un acuerdo de este tipo, primero, hay que hacer un proyecto. Después hay que mandarlo a los parlamentos, después hay que hacer una ponencia, después hay que debatirlo artículo por artículo, después hay que aprobarlo en el conjunto, después hay que mandarlo a los parlamentos de todos los Estados miembros. Cada uno de los Estados miembros puede aprobarlo o no aprobarlo. Si un Estado miembro no lo aprueba, si la normativa no cambia, el asunto se cae, aunque los otros 27 lo hayan aprobado. A ver, no hay ningún riesgo en ese terreno. O no sabemos cómo se legisla, o no se puede decir que estamos haciendo las cosas con secretismo. Estamos en la primera fase de un proceso que luego se abre absolutamente. Se publica, se vende por €1 por 50 céntimos el boletín oficial, cada uno lo tiene en su casa, te lo mandan por correo gratuito si lo pides, lo debate todo Dios, lo enmienda todo Dios, tendrá 7.000 enmiendas, o es que no estamos acostumbrados a ver que los proyectos cuando entran al Parlamento tienen miles de enmiendas. Pues eso es lo que le espera a una cosa de estas. Y finalmente lo que le pasó a la Constitución Europea, es decir, la vamos a ir aprobando todos uno tras otro y va a venir Malta, dice que no y se cae el acuerdo. Hombre, no se pueden pedir más garantías, ¿verdad? A ver, Gonzalo, me dixo moitas cousas, Xosé Luis, creo que eres o máis capacitado para comentalas. Discrepo de varias das cousas que se comentaron. Por exemplo, as denominacións de origen se eliminan. Bien. Le llamemos Ribeiro, ou le chamemos denominación de origen Rías Baixas, o objetivo é que plantexan os legisladores norteamericanos e que se eliminan. Sí, yo dije eso, y lo único que dije es que no se pueden confundir las denominaciones. Pero ti concordas ca desaparición das denominacións de origen? Concordas ca desaparición das de os? A ver, no es un tema que no sé, pero no me parece un drama universal si se pacta. No creo que ese sea el drama universal. Eu creo que a perda das denominacións de origen e as regresións en agricultura son graves no conxunto de Europa e son especialmente graves no caso galego. Porque a produción de alimentos é fundamental. E cando perdemos a capacidade de producir, podemos compralo, pero a capacidade, a tecnoloxía, as relacións, o sistema de innovación asociado a eso desaparece e eso non se recupera e eso non está no tratado. Por tanto, deixar de producir produtos agrícolas básicos para a vida me parece un erro estratégico absolutamente gravoso. E o xefe dos negociadores europeos declarou que cederan moito na agricultura, pero foran moi agresivos, que quere decir que pediron moito en contratación pública. O sea que están utilizando a agricultura europea como moneda de cambio. Por tanto, a nos deixa bastante limitados. Solo dúas cousas moi brevemente. Outra cousa que debería deixar moi claro é que Estados Unidos e Europa teñen un comercio intensísimo en este momento, que as condicións actuais teñen un comercio intensísimo. Por tanto, non hai ningún... Con aranceis baixos, non? Con aranceis baixos. Por tanto, non hai ningún risco de que o comercio se vaya a reducir. O que estamos falando é de reducir estándares ambientais, legais e sociais. Por exemplo, de que os Estados non podan legislar en materia ambiental si se penaliza os resultados das empresas, que non podan legislar en materia laboral, que ni siquiera podan cambiálo no futuro porque habería que indemnizar, ou que non podan legislar en materia social si penaliza os resultados das empresas. Por tanto, hai un drenaxe de rentas dos cidadáns da Unión Europea e de Estados Unidos ás empresas multinacionais. E isto é o núcleo do que se critica. Non se está criticando que exista comercio, é positivo que exista comercio. O que se está criticando son determinadas condicións para o comercio que se fan a costa das condicións de vida da cidadanía. E, por último, hai unha cousa moi interesante, e é que o Parlamento Europeo non pode discutir o tratado. O Parlamento Europeo non pode enmendar, non pode decir me gustaría que fora así, me gustaría que o ISDS se reconducira, se matizara. O Parlamento Europeo solo vai a poder decir sí ou no, punto. Non se indemniza nada, perdón, non se matiza ni se discute nada. E está en discusión, en principio, o criterio xeral é que debería ser discutido
por os parlamentos dos países. Pero non está Ahora, decidida. a Comisión non está nada motivado para discutila nos parlamentos dos países e se non existe presión suficiente, farán todo o que poidan para que este debate se evite e vaya a... O sea, que vai chegar un documento, un bloque, este é o documento, sí ou non? Sí, eso é o que está plantexando a Comisión Europea. Sí ou non, punto. Sí. A ver, déxame, escoitote enseguida, pero por ir rematando as conexións. Falábamos de Galicia, esa referencia explícita ás denominacións de orixe, que eu teño a sensación, Xosé Luis, de que nos últimos 20 anos algo teñen feito pola calidade do produto que exporta Galicia, pola súa colocación no mercado, pola imaxe mesmo do país. Estábamos noutra etapa. Teño a sensación, que estábamos noutra un etapa. repaso... En Galicia hai 25 anos sin normativas de acuerdos internacionales ni nada, o Alvariño, o Ribeiro, todo eso estaba absolutamente destrozado. Bueno, claro, efectivamente, claro. E houbo que recompoñelo todo en base a unha serie de normativa que era existente, e, por tanto, eu non digo que non se fixara nada. O que digo é que as etapas van cambiando e agora non estamos naquela etapa. Hai unha cuestión, déxame dicir dúas cousas que son enormemente importantes. Vamos a ver. A normativa en Europa discutirase da forma en que Europa decideu discutir as súas normativas. E, por tanto, pode que o Parlamento Europeo, neste momento, eu non sei eso exactamente, non faga un debate artículo por artículo, pero, desde logo, ninguén lle pode impedir ao Parlamento alemán que antes de adherirse non faga a discusión artículo por artículo. De feito, cando apoyamos un... Non pode tocar. Pode discutir o que quiera, pero non o pode tocar. No, pero pode non adherirse. Bueno, sí, pero non o pode tocar. Pero eso ya obliga desde el principio a hacer los acuerdos como Dios manda. Non lo puede tocar. La segunda cuestión no es que no se pueda legislar. Es que no se puede legislar. Si hay un acuerdo, no se puede legislar unilateralmente. Que es donde está la conflictividad de ahora. Es en que tenemos acuerdos de actuación internacional que luego uno unilateralmente cambia. Y de ahí vienen las indemnizaciones. A ver, recordemos la expropiación de Repsol por parte de Argentina. Eso no se puede hacer. Y no es porque Argentina no sea soberana. Es porque Argentina tiene unas normas de comercio internacional, está sometida a unos tribunales de arbitraje y lo hace unilateralmente y rompiendo los acuerdos. Eso es lo que no se puede hacer. Y cuando se hace hay que indemnizar. Como cuando se da una licencia que luego no se puede construir. Si se ha dado la licencia formalmente, hay que indemnizarla, aunque la licencia no se pueda dar. ¿Tenemos tribunales ordinarios para eso? No, pero tienes para tus cosas. Pero si vas a un acuerdo internacional, no te puedes someter a tu propio tribunal. Me parece que es una obviedad. Bueno, vamos a seguir avanzando. No le vas a someter a los Estados Unidos a tus tribunales. Tan obvio non é. A ver, estades todos desexando intervir, pero deixádeme que falemos un pouco de Galicia para completar un pouco os datos que se están poñendo encima da mesa. Marina vai nos contar cousas que se están dicindo que poden repercutir directamente en este país, en Galicia, no caso de que ese tratado entrara en vigor. Adiante. Marina. Hola Fernanda, perdón, este acuerdo está profundamente relacionado con la importación y exportación de bienes y servicios. Sí que para analizar este impacto en Galicia había primero que decir que el sector exterior registra ahora mismo en Galicia cifras récord. Cerró el año pasado con más de 18.000 millones de euros. La Xunta de Galicia, que apuesta por este acuerdo, cree que la apertura de los mercados puede hacer que la venta exterior alcance un 40% del PIB. Si analizamos los datos con más detalle, vemos como dentro de las exportaciones ahora mismo un 50% de esta cifra está relacionada con el sector automovilístico por un lado y textil por el otro. Y es ahí donde los defensores del tratado ven la oportunidad. Dicen que se podrá exportar automóviles con muchas menos trabas y también será una buena noticia para una de las grandes multinacionales gallegas, Inditex, que seguirá creciendo y contribuyendo así, dicen, para el crecimiento del PIB autonómico. Nuestras exportaciones son sobre todo dentro de Europa. Estas representan el 67% del total de exportaciones, mientras que ahora mismo para Estados Unidos solo exportamos un 2%. Los defensores de esta medida dicen que esto enseña que se abrirá un nuevo mercado que explorar, mientras que los críticos consideran que no mejorará en nada nuestras exportaciones, sino que solo será perjudicial para Galicia. Preocupa sobre todo el sector agrícola aquí en Galicia, ya que llevada al extremo, este acuerdo podría significar la muerte de las indicaciones
indicaciones geográficas protegidas o denominaciones de origen. Por ejemplo, desde Galicia se podría exportar libremente vino o, por ejemplo, ternera gallega, pero en Estados Unidos estos sellos de calidad se consideran competencia desleal y, por lo tanto, no son vinculantes en su mercado. Otra gran preocupación tiene que ver con los alimentos transgénicos o genéticamente modificados. En la Unión Europea ellos están prohibidos, pero no en Estados Unidos, que llevan ya tiempo presionando para que estas normas se flexibilicen en Europa. Esa podría ser la excusa perfecta para que este tipo de alimentos y semillas se cuelen en nuestro mercado. Los más catastrofistas llegan incluso a hablar de una posible privatización de la sanidad y de la educación a través de este acuerdo de libre comercio, aunque desde la Unión Europea ya han negado que esta norma, Fernanda, vaya por este camino. Dicen que hay algunas líneas rojas que no se cruzarán. Bueno, pois detalles que teñen que ver con Galicia. Manuel Lago. Eu estou claramente a favor do libre comercio. E se este tratado fora simplemente eliminar os aranceis, non se hubiera montado este lío, non? Pero ese non é o debate. O arancel, como ben se dixo no programa, está nunha media do 5%, en que hai sectores diferentes. E iso sería moi fácil. Suprimimos el arancel, hai máis comercio internacional. O problema non está aí. Gonzalo dixo moi ben, nin siquiera é un problema de imperialismo norteamericano sobre Europa. Ni siquiera ese é o problema, porque eles tamén terían, os cidadanos norteamericanos, consecuencias negativas. O problema é a relación entre as grandes empresas multinacionais e os cidadáns, e a soberanía dos estados. Que, no caso concreto de Europa, sí que ten elementos concretos. En Europa estamos vivindo desde fai 10 anos un proceso de desmontar o Estado social, o modelo do Estado de Benestar que construímos, non? E isto sería unha ferramenta claramente nese sentido, porque suporía darlle o poder as grandes empresas multinacionais en detrimento dos ciudadanos. Eu quero poñer 3 exemplos rápidos. Hai un problema de dereitos laborais. En Europa xa se intentou ca directiva que o movimento sindical lle chamaba a directiva Frankenstein, polo horrorosa que era e porque o comisario que quería impoñer se chamaba Falkenstein. En que consistía? En que unha empresa con sede social en Rumanía se ven a traballar a España e aplica aos traballadores a legislación de Rumanía ou de Bulgaria, non? E é deso do que estamos falando, non? Nos costou moito tempo regular e establecer mínimos, normas, procedimentos que protexen os máis débiles frente aos poderosos. O segundo é a regulación dos servizos públicos, claramente, non? Para Estados Unidos, para o capital monopolista de Estados Unidos, a existencia de sanidade pública subvencionada porque está pagada por impostos é algo que vai contra a libre competencia. Vou poñer un exemplo, porque se está dicindo, unha universidade norteamericana podría vir a España, instalarse e pedir a mesma subvención que recibe a USC, a Universidade de Santiago de Compostela, porque senón sería discriminación. Por que a USC se lle financia e eu que teño un centro en Pontevedra privado da Universidade de Yale non me dan os cartos? Liquidar o sector público. E por último, a última idea que o Tribunal de Arbitraxe que Gonzalo explicou ben, pero eu quero remachar nesa idea. Ose, cando unha empresa multinacional ten un conflicto cun Estado soberano, existen tribunais ordinarios que dirimen ese pleito, que é como ten que ser, porque os Estados tamén fai moitas tropelías. Que está intentándose introducir no TTIP? Tribunais de arbitraxe externos ás legislacións dos diferentes países e que estén conformadas por unha especie de árbitros, como di a palabra, expertos, fora da soberanía dos Estados, que decidan entre ese pleito. Por decirlo claramente, se España ten un problema con unha multinacional farmacéutica, eso non se resolvería nin aquí, nin en Estados Unidos, sino nun tribunal de orden público, nun top empresarial, formado por esos famosos expertos que de todo saben e que estarían claramente incentivados a favor das empresas. E hai un modelo para eso xa conocido, que é as axencias famosas de cualificación, no fondo ir nese camiño que nos levou a onde nos levou. A ver, eu creo que hai un debate moi antigo, no? Que é o de liberalismo e proteccionismo, ti falaba dos aranceis, efectivamente, pero logo está isto outro novo, é dicir, quen toma as decisións e quen asume. A ver, e quen dirime o conflicto? O problema non é o acordo en sí, e poñámonos noutro punto de vista, non? É dicir, pois a mellor é bon un acordo, e efectivamente a mellor algúns sectores, pois, os que queren contratar obra pública en Estados Unidos, empresas de servicios, lles ven moi ben. Pois pode que sí. O problema son as condicións e os cambios que introduce o acordo, non? En términos de consumo, de saúde, ambiental e laboral. Eu creo que isto deixa unha cousa clara, non? Aquí o temos falado algunha vez. É dicir, os que
pensan ingenuamente ou ideolóxicamente que aquela metáfora de Adam Smith é correcta, non? É dicir, que hai unha mão invisible que move o mercado, non. Non hai unha mão invisible que move o mercado. Hai xente que negocia, que presiona e que define as normas, porque non é que non vai haber normas, vai haber outras normas distintas. E poño un exemplo, en relación coa cuestión que falaba das denominacións de origen. Se un vai a Nova York, que é a capital mundial da alimentación orgánica, viu como resolven ali esa cuestión, é dicir, dunha forma diferente aquí. Aquí con denominacións de origen, efectivamente, que non veñen de 25 anos, veñen dun modelo que xa estaba no albariño portugués, no champán francés, etc., ou no queixo de San Simón, que é unha parroquia e unhas cantas máis que se van adherindo. Como resolven ali? Pois moi fácil. Os consumidores que non queren consumir transxénicos e que non queren consumir outras cousas, que non están etiquetadas, van, que é o que está imperando ali, aos supermercados dos menonitas, que están ao lado en Pensilvania e como viven no século XVII, producen como no século XVII, dunha forma radicalmente orgánica garantizada, non pola etiqueta, sino pola confianza. Trazabilidade, digamos. Sino pola confianza, porque nós temos outro sistema. Nos vamos a poñer agora co sistema de me fío da paisana, xa o tuvemos tamén, pero que estamos noutro modelo. Eu creo que aí é onde reside a cuestión. E logo, a mí me gustaría explicar por que ocurre isto agora, que tamén é importante, non se dixo, pero bueno, sí. Gonzalo podería explicarlo moito mellor que a min, non? Houve unha famosa ronda Uruguai, despois houve unha ronda de Doha que quedou paralizada, tiña que acabar en 5 anos, justamente para facer isto a escala mundial, e aquilo se parou no 2005, ¿no? Se non recordo ben. Entre 2000 e 2005 se negociou e se paralizou. Logo veu a crise e agora, bueno, hai unha ilusión, unha necesidade e un intento de reactivar a economía por unha vía nova. E hai quen ten esa ilusión. Frente a esa ilusión, que non é a miña, porque son partidario do crecemento, de pararnos e de repartir o que temos, pois, bueno, lóxicamente hai interés en xenerar un incremento da produción. Eso que se está discutindo. E se entende que eso é unha vía. E eu creo que non é unha vía. E unha pregunta, por si despois hai ocasión. Quen negocia exactamente o tratado? Porque non é o comisario, non é o Frankenstein, neste caso. Quen son os funcionarios? Porque teño entendido que, además, o xefe da delegación europea é un funcionario europeo de origen non, de nacionalidade española, non? É dicir, que non é solamente, claro que hai que guardar secreto, claro que isto é un anteproxecto, pero creo que hai razóns suficientes para digamos, para atarnos os machos, ¿no? E preocuparnos e ser moi críticos co que pode ocurrir. Gonzalo, quen negocia? Quen está formando parte do núcleo duro da negociación? Está o comisario. Non está o comisario, directamente son funcionarios da Unión Europea e dos países mandatados pola Comisión Europea. A ver, Adina, después te... Sí, a ver, leyendo las condiciones del acuerdo hoy, yo empecé a pensar en ahí dentro de 10 años, cuando se verán los efectos de este acuerdo, dónde me puedo mudar, dónde puedo marchar, ¿no?, de Europa y Estados Unidos. La verdad es que a mí hay muchísimos elementos de este acuerdo que me parecen terribles, ¿no? Para empezar, me parece que es un paso más en la misma dirección en la que muchas veces hemos analizado que nos ha llevado a esta crisis económica, ¿no? Hemos hablado muchas veces de cómo una serie de medidas de desregulación que empezaron en los años 80, ¿no?, cada vez mayores, nos han llevado a una situación de descontrol en muchas áreas de nuestra economía, para empezar en las finanzas, ¿no?, que nos ha llevado a una situación desastrosa, ¿no? Hemos hablado, hay muchos analistas, no me refiero a que lo hemos dicho nosotros aquí, hay muchos economistas de primer nivel, ¿no?, que han dicho que esta ha sido una de las causas más importantes, y también la connivencia entre el mercado financiero, ¿no?, globalizado, y los diferentes gobiernos, ¿no?, también unidos en diferentes estructuras, ¿no? Esto es un paso más en la misma dirección, pero además es que ocurre en un momento que hemos pasado por una crisis económica tremenda que ha afectado sobre todo, nos ha afectado a todos, pero ha afectado sobre todo a los estratos, ¿no?, sociales y económicos más bajos y más pobres, ¿no? Y estamos yendo en una dirección, adoptando la receta económica americana, que es una receta económica que cuando no sirve, ¿no?, para políticas públicas de cierto tipo se cambia, ¿no?, porque en esta crisis económica ellos han adoptado de hecho otras políticas que Europa, ¿no?, a veces menos neoliberales en algunos aspectos que Europa. Entonces, en ese sentido, estamos yendo en esa dirección, después de una crisis económica que nos hace pensar, ¿no? Es decir, parece que también la ciudadanía europea está un poco dormida en esto, ¿no?, porque estamos adoptando las mismas recetas que nos han llevado a esto. Un ejemplo muy sencillo, si miramos las ventajas y las desventajas de este acuerdo en términos económicos,
¿no? El crecimiento que se plantea es un crecimiento ínfimo. Irrisorio. Estamos hablando de un 0,5%. ¿A qué nos va a ayudar esto? Estamos hablando en España de una creación de empleo de 150.000 puestos de trabajo, cuando tenemos un desempleo de 5 millones. Esta es nuestra receta para el futuro. Esta es nuestra receta para un mercado europeo que está ahogado y de hecho se queja por la falta de crecimiento. No debemos plantearnos que es otra vía la que debemos de tomar, que es otra vía, que esta no nos funciona. Bueno, esto a mí me parece increíble. ¿Y a dónde te irías? Porque dices, me tendría que ir de Europa. Sí, no estaba podría vivir pensando ni en Belice, un Estados sitio Unidos, así, ni en ¿no? Europa. Un lugar pequeño, Costa Rica, ¿no? Un lugar pequeño donde bueno, Costa Rica está afectada por algunos tratados de libre comercio también. Entonces es muy difícil aislarse de esto, ¿no? Sí, no, a China no quiero, porque China compite de la misma manera. No, China compite de la misma manera, de hecho. Tiene menos derechos políticos y menos pero tiene la misma economía. Pero luego no los cumple. Sí. Es una opción. Bueno, podría ser, claro. pero yo creo que Europa puede hacer algo para cambiar esto. Y yo creo que con bueno, hemos hablado de muchas cosas, yo creo que mucha gente se siente apabullada, ¿no? Nosotros los ciudadanos también sostenemos esto, de dos maneras diferentes, con nuestro consumo de las grandes multinacionales y un montón de cosas, sí, a nuestras elecciones a la hora, y con nuestra falta de activismo, ¿no? Directo, con peticiones directas para que esto cambie y para que haya ciertas cosas que no se aprueben. Y finalmente tenemos bastantes ejemplos en este momento. Ha habido tratados de libre comercio, el NAFTA, que ha sido un tratado de libre comercio que ha beneficiado fundamentalmente a Estados Unidos, a Canadá marginalmente. A México no le ha beneficiado nada. Más que Carlos Slim se ha hecho más rico, bueno, pero fuera de eso no ha beneficiado realmente a la economía mexicana, a la pobreza mexicana, ¿no? Obviamente no es el Tratado de Libre Comercio la única razón, pero no lo ha beneficiado. Las predicciones que se hacen en términos de trabajo, por ejemplo, y de ganancia económica, ¿no? En este momento, han fallado todas en el caso de NAFTA. Estados Unidos había dicho en ese momento que iba a perder unos 150.000 puestos de trabajo, más o menos lo que va a ganar España en esto, ¿no? Ha perdido 12 millones de puestos de trabajo, ¿no? A favor de México, porque por supuesto en este tipo de acuerdos a lo que se tira por abajo. La desregulación va a favorecer a la regulación más baja, ¿no? En temas de medio ambiente. Salarios más bajos. Claro, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿qué hace a nuestro modelo europeo y qué hace a nuestra democracia? ¿No? Europa hasta ahora, y además básicamente Europa y Estados Unidos son los creadores de este juego. Vamos a ver, cuando hablamos y utilizamos argumentos del tipo, es que ahora la economía mundial funciona así, la competitividad funciona así, es que la han creado estos dos actores, fundamentalmente. Es la Unión Europea y es, por otro lado, Estados Unidos, los que conducen esta economía. Los que están marcando las reglas de juego. Y teóricamente detrás estamos nosotros, que no sé lo que hacemos. Decía Dina que a lo mejor estamos apabullando un poco a la gente. Yo estoy encantada con poner en la opinión pública a mí sí, porque sois todos contra mí. Me darás una réplica. Todos contra el tratado. De verdad, no, o sea, pero, si me tú te permites, sientes representante en la tierra del TTIP. Te va a llamar Obama esta noche. Gracias, permíteme hombre. una sola cosa. Yo quiero provocar un poco a Vareiro, porque tiene una mente tan buena. Últimamente no se deja nada, no se deja nada. Yo quiero que Vareiro nos haga un análisis, pero de verdad politológico, sobre el efecto que este tipo de tratados, ¿no? Este tipo de desregulación económica tiene sobre los derechos democráticos. No sé si me toca 2 minutos. Vamos a ver. No, falta esto todavía. A ver, espera. Es que también iba por retal, porque a mí sinceramente me parece muy divertido lo del albariño, lo del jamón y lo de tal, pero este es un problema de otro tipo, es un problema de calado. Estamos hablando del gobierno de las multinacionales. Eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de imponer en Estados Unidos y en Europa el gobierno de las multinacionales. Estamos hablando de volver a patear al ciudadano. Estamos hablando de eso, que ya hablamos tantas veces. Es que el acuerdo es bueno. Yo creo que todos los acuerdos son buenos. Lo que pasa es que no quiero ningún acuerdo liderado y patrocinado por multinacionales. Eso es lo que yo no quiero. Es decir, quiero los acuerdos liderados por los líderes políticos que bastante ya trabajo me dan, que elijo yo, no las multinacionales. Yo no elijo al señor de la IBM ni al señor de Apple, ni al señor de la Renault, ni al señor de la Volkswagen. No, por lo tanto, no quiero nada con ellos. Lo que ocurre es que esta es la estrategia, lo decíais claramente. Esto es una estrategia que viene de hace tiempo y esta es la democracia económica. Es decir, donde se antepone los intereses económicos y los intereses comerciales por encima de cualquier otro interés. Y este es lo más palpable que hay. ¿Qué importa que el Parlamento Europeo pueda decir sí o no a este acuerdo? Si es que no os preocupéis, si el acuerdo va a ir adelante, si no es en 5 va a ser en 10 años. Hay algo que las multinacionales del mundo
todas puestas de acuerdo no hayan conseguido? En temas de farmacia, por ejemplo, de medicina, ¿hay algo que no hayan conseguido? Vosotros me diréis, ¿han perdido esta batalla? Pues no creo que hayan perdido muchas batallas. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de seguir en la creación de una falsa democracia. Es decir, estas no son las democracias de las que estamos hablando, no son las democracias de los griegos, ni son las democracias. La democracia está secuestrada por las multinacionales. Y lo que estamos hablando es de poner un gobierno de multinacionales. Bueno, pues enseguida reclamamos al portavoz Entonces, del TTIP. el portavoz del TTIP que nos ilustre. Después no llegó a ficharte Angela Merkel. Andamos. Andáis en la negociación. Te escucho enseguida, pero como decíamos, nuestra compañera Mili Méndez hoy ha hablado con 4 eurodiputados gallegos que representan sensibilidades políticas diferentes y que se han pronunciado sobre este asunto. Corrijo, 3 eurodiputados gallegos y una futura eurodiputada gallega, porque Ana Miranda en estos momentos no es eurodiputada. Vamos a verlo. Desde Bruselas, Lidia Senra, de AGE, nos alerta de los riesgos que va a suponer para nuestro sistema productivo. Os precios dos nosos produtos baixan. Están en perigo as denominacións de orixe. Engordar e cebar os animais para a carne, producir carne logo con hormonas, eso en Estados Unidos está totalmente autorizado. Pero también para la autonomía de los estados. Isto é un acordo para as grandes corporacións multinacionais, e que ninguén se engane. Ana Miranda, del BNG, comparte crítica. Queremos comer carne que saiba carne, non carne clorada, carne lavada con lexivia. Un tratado que permite que campen as súas anchas as transnacionais, sexa, por exemplo, na privatización de servizos de saúde. Alerta de que también tendremos unos derechos laborales más parecidos a Estados Unidos. A entrada total do neoliberalismo con regulación. Desde su despacho en la capital europea, Pepe Blanco no se desmarca del acuerdo. El socialista pone líneas rojas. Hay que mantener los estándares de la Unión Europea en protección laboral, en protección medioambiental, en relación con la salud, en relación con los derechos de los consumidores, el modelo de bienestar europeo. Por eso es una raya roja. El acuerdo puede ser positivo, pero también puede ser muy negativo. Y hay que estar ojo a visor. No de una forma tan contundente, coincide con Senra y Miranda a la hora de censurar el oscurantismo. Bueno, no hay la transparencia necesaria. Aquí no Parlamento, os eurodiputados e as eurodiputadas non manexamos toda a información. De feito, no Parlamento Europeo estáse pedindo case, por favor, que se permita o acceso aos documentos. Quien sí defiende el tratado es Francisco Millán Mon. Alega beneficios comerciales. El primer beneficio, desde luego, incluso para el consumidor, que va a haber más productos y más baratos. Tenemos que diversificar la confección y el textil. Pues los aranceles son bastante altos en Estados Unidos. Hay mecanismos burocráticos que prolongan la tramitación de las importaciones y que además las encarecen. Una exportación fundamental de Galicia, por ejemplo, son los automóviles. Pues bien, ese es uno de los sectores donde no hay duda alguna de que va a salir beneficiado con la homologación. E insiste en que hay aspectos que no se van a negociar. No van a cambiar los estándares fitosanitarios, ni laborales, ni medioambientales. En las denominaciones de origen no será fácil la negociación, pero sin embargo es un objetivo importante de mantener las denominaciones de origen. El eurodiputado del PP le resta importancia al aumento del poder de las multinacionales. Esa empresa transnacional pode obligar ao Estado español, pois, por exemplo, ao precio do leite. Que calquera multinacional teña o dereito de demandar a un goberno se fai leis que lle impidan asentar o seu negocio. Esos mecanismos no tienen por qué alarmar a la ciudadanía. Es sobre todo para evitar expropiaciones. Fíjese usted que bien le vino pues tener un acuerdo de este tipo para España, el que el Repsol pudiera acudir a una fórmula de este tipo, porque si no, a lo mejor se hubiera quedado hasta sin una indemnización por parte de la expropiación en Argentina. Dice que así todos salimos ganando, aunque sus palabras no tranquilizan a sus colegas de Bruselas. Bueno, pues como vemos, puntos de vista distintos en función de quién los expresa e insisto, Ana Miranda no es en estos momentos eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego en función de esos acuerdos que estaban vigentes en la candidatura por la que concurrieron a las elecciones. Vamos a hacer la última ronda en relación con este asunto, pero por supuesto, José Luis, por alusiones. Ser muy breve, sí. Vamos a ver, en primer lugar, para ser un tratado de secreto lo conocéis de carajo, porque lo sabéis todo sobre el tratado. Yo creo que estáis hablando de muchas cosas por hablar, porque no sabéis cómo se van a cerrar esos acuerdos. La segunda cuestión es que no estamos hablando de una determinación de las empresas multinacionales, estamos hablando de un acuerdo firmado a nivel de las instancias políticas. Y por tanto, el acuerdo genera una ley, una propia norma interna. Y por tanto, el acuerdo no genera ni queda deslegalizado. Si el acuerdo dice una cosa,
es esa cosa y si dice otra cosa es otra cosa, ni queda deslegalizado ni queda inamovible. Se puede modificar el acuerdo, se pueden establecer enmiendas sucesivas, etc. De hecho, todos los acuerdos internacionales van funcionando por esa misma vía. No es posible bajar los aranceles, o no sirve de nada bajar los aranceles, si las normativas comerciales de dos países distintos no coinciden. Y por tanto, es absolutamente imposible vender coches en los Estados Unidos si las normativas de los coches europeos y las de los coches estadounidenses no coinciden, y peor aún, si unilateralmente cada uno de los dos lados lo puede cambiar cuando le conviene. Y le basta con poner que las ruedas tienen que ser más anchas para que tú tengas que suspender la exportación de los coches. Y por tanto, eso es lo que no puede suceder. Yo creo que hay algunas cosas que son enormemente claras y se vienen discutiendo desde hace muchos años. Una de ellas es si la marca protege mejor que cualquier otra fórmula de protección. Casi todos los expertos en este momento están de acuerdo en que la mejor protección que existe es la marca, no la vigilancia de los organismos públicos, sino la marca. ¿Cómo defenderíamos en este momento esa política beneficia claramente a los grandes, quiero decir, a los que tienen capacidad de crear marca, porque las marcas, como todos sabemos, se crean y no siempre las marcas más conocidas son las mejores. ¿Quién bebería agua de mineral en este momento que no tuviese marca? ¿Quién utilizaría productos lácteos del mercado que no tuviesen marca? Nadie, porque la marca es tu única protección. ¿Cómo no, Barleiro? A ver, el agua del grifo. Toda a gama blanca de leite que non sabes ni que marca é. No, el agua del grifo. Y agua del grifo, embotellada de marca internacional. No, pero es una marca que no sabes quién la hace. La marca blanca. El agua del grifo. El agua del grifo, ¿qué marca tiene? La marca blanca es la marca que hace el que la vende. ¿Y el agua del grifo qué marca tiene? ¿Marca con sello? Esa no se vende. No se vende porque se consume. Yo la pago todo. Pero si empezamos así, no se vende. Se consume. Se consume igual. Tú dijiste quién lo consume. La última cuestión. Primero, no estamos ante un tratado imperialista porque no está firmado, porque se va a firmar, es un acuerdo que afecta a las partes, y tercero, porque el balance comercial en este momento entre la Unión Europea y Estados Unidos favorece a la Unión Europea, es favorable a la Unión Europea. Y por tanto, yo creo que estamos hablando de un modelo en el que en este momento solo hay dos vías para progresar en la fórmula del comercio internacionalizado, que es la única que funciona. Solo hay dos vías. O crear áreas grandes, y vosotros estáis haciendo exactamente el mismo discurso que se hizo contra la ampliación de la Unión Europea y contra la Unión Europea misma. Hace 20 años estábamos exactamente diciendo estas mismas cosas, exactamente, con respecto a la Unión Europea. Van a venir los alemanes, van a venir los franceses, nos van a acabar con la leche, etc. Todo ha fracasado. Toda la crítica en ese sentido ha fracasado. Y por tanto yo creo que no repitamos esos errores y solo hay dos posibilidades: o generar ámbitos de intervención general como es la Unión Europea, o generar acuerdos. No hai máis fórmulas. No, es que de verdad que teño que avanzar de tema e quería que a última reflexión saíra da boca de Gonzalo, bueno, a partir un pouco do que dixo Gonzalo, perdón, Xosé Luis, pero tamén como reflexión final deste interesantísimo asunto. Pois mire, quería acabar falando de unha cousa que no falamos e que además quería enlazar co que acaba de decir Xosé Luis, que acaba de cuestionar de onde sacamos a información. Ben, sobre cómo funciona o Tribunal de Arbitraxe entre Estados e empresas, como xa existen este tipo de tribunais, sabemos como funcionan, por tanto, non hai ninguna dúbida da información. E como funcionan, e é moi interesante para entender como se vai a subvertir a democracia, é moi interesante comprendelo. Estos tribunais están formados por 3 personas que son abogados corporativistas. Algunos deles foron membros do Consello de Administración de empresas multinacionais. Entón, aí hai claramente unhas portas giratorias. O que é máis interesante para plantear agora é que estes fallos non son apelables. Si tú apelas en un tribunal español, que parece ser que es pouco fiable para estos casos, e te sintes desprotegido ou estás en desacordo ou pensas que o xuíz é corrupto, tú podes ir á Audiencia Provincial ou ao Tribunal Supremo. E a partir de aquí hai un proceso de garantía e perfeccionamento, e o resultado final probablemente será xusto. Pero en un tribunal de arbitraxe
non hai apelación posible, o que eles decidan é o que se resolve. Curiosamente, o 60% dos casos se resolven pagando o Estado, ou porque perde ou porque chega a acordos. Por que? Porque se están xerando incentivos para isto. Se non perde o Estado, se non paga, non hai negocio. E o negocio é que estos abogados cobran $1.000 ao día. $1.000 ao día. Entre 700 e $1.000 ao día. Por tanto, hai incluso países que non poden pagar. E hai un área de negocio, igual que antes había abogados que buscaban accidentados para promover demandas, agora buscan empresas para promover demandas contra os estados. Bueno, pois eu de verdad, a nosa vocación hoxe era poñer este tema encima da mesa, espero que moita xente lle servira para construir unha opinión sobre o que estamos a falar. En calquer caso, Gonzalo, tires, proclive a pensar que non se vai a aprobar, Xosé Luis que cree que tarde ou temprano acabará sendo aprobado. Os plazos como son, en calquer caso? Este ano se ten que aprobar o Tratado de Libre Discutir e aprobar eventualmente ou rexeitar o Tratado de Libre Comercio con Canadá. E a expectativa é que este se remate en 2016. Actualmente as negociacións van lentas e probablemente si entramos dentro da carreira electoral norteamericana, unha vez que Obama non poda presentar este logro, perda bastante interés. Por tanto, os plazos van xuntos, a preocupación cidadana vai en incremento e se sigue así, eu vexo que en esta ocasión pode non ser aprobado. Bueno, pois este sábado, como xa comentábamos ao principio, hai manifestacións convocadas en toda Europa. Gonzalo Rodríguez, de verdade, un auténtico placer. Moi educativo e moi ben explicado. Bueno, falar dun asunto que en principio, a priori, era dunha certa densidade, pero teño a sensación de que conseguimos o noso propósito. Graciñas, de verdade, un placer. Imos facer unha pausa de publicidade. Hoxe foi un día moi intenso en noticias de índole diversa. Enseguida as abordamos.